¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos listos en el conversatorio de poder de este martes. Y yo me encuentro muy contento porque el día de hoy pues estamos retomando estos conversatorios de poder después de algunas 2, 3 semanas que no habíamos tenido la oportunidad de poder estar aquí con ustedes como cada martes. Y pues para mí es un gusto enorme poder estar ya retomando este proyecto de los conversatorios de poder, donde cada martes pues estamos presentándoles un tema bastante interesante traído por una persona que les va a aportar mucho valor y mucho significado a su vida y sobre todo para tu crecimiento y tu desarrollo personal. Así que si tú me estás viendo ya, déjame ahí tu comentario y de dónde nos estás viendo para poder pues saber el alcance que estamos teniendo en estos conversatorios de poder. Y esta noche tenemos como invitada una super invitada de lujo que me da mucho gusto tenerla con nosotros aquí en el programa. Les quiero platicar que tuve la oportunidad de conocerla allá en Saltillo, en la ciudad de Saltillo, en un entrenamiento que tuvimos por allá, una certificación. Y ahorita la van a conocer, es una persona bastante talentosa, muy inteligente y sobre todo una profesional en lo que ella está haciendo, pero sobre todo un excelente ser humano que está hoy con nosotros. Además, les platico que ella es life coaching, está certificada también como coach de vida y está también certificada en el estándar de competencia S0234 de El Conocer, que son facilitación de sesiones de coaching transformacional. Entonces, el día de hoy estoy muy contento de que esté con nosotros nuestra colega, compañera y amiga Génesis Hernández. Bienvenida, Génesis. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Roger, excelente, maravillosa y gustosa de estar aquí contigo compartiendo y colaborando por primera vez. La verdad es un gustazo y un honor. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, nada, gustosa de estar aquí y encantada de seguir compartiendo y aprovechar la oportunidad también para ello. Claro, excelente. Pues mira, a los que nos gusta compartir todos estos temas de desarrollo humano, de crecimiento personal, pues sin duda alguna siempre es un placer poder compartir a las audiencias que nos puedan estar viendo y que nos puedan estar escuchando. Entonces, precisamente este fin de semana, fíjate las coincidencias, este fin de semana estuve por allá en tu tierra, allá en Monterrey, y pues ahora aquí tenemos aquí a una regia. Platícanos tantito, ¿eres originaria de Monterrey, Nuevo León, o naciste en otro lugar, o eres No, originaria sí, de Monterrey? soy regia 100%. Excelente, excelente. Y bueno, antes de pasar pues al tema, me gustaría que nos platicaras para la gente que nos está viendo. Primeramente, bueno, ahorita ya hice una breve presentación, pero quisiera que nos comentaras primeramente eh, quién es Génesis Hernández, la coach, la persona, la ser humano. ¿Cómo se define Génesis Hernández? Pues una apasionada de crear impacto en las demás personas a través de lo que sé, a través también de mi energía, de compartir esa misma energía, expandiéndola con las personas para activar su potencial o reavivarlo, ya sea, ¿no? Entonces, soy una apasionada simplemente del desarrollo humano desde hace ya varios años, en un principio de manera intuitiva, después de manera autodidacta, hasta llegar al punto de dar con el conocimiento en sí, ya profesional, que no todo el tiempo fue así. Yo estudié ingeniería en tecnologías de la información, sin embargo, pues bueno, la vida, como sabes,
pues siempre nos presenta diferentes, a través, conforme va pasando el tiempo, nos va presentando diferentes circunstancias que nos va revelando nuestra misión aquí en esta vida. Y a mí me la presentó ya años después, ya, incluso se podría decir que en la misma carrera, ¿no? Porque me presentaba situaciones en donde pues siempre se me dio esa parte del acompañamiento en el crecimiento, ya sea de amistades o de quien fuera, ¿no? Y yo siempre tenía esa chispita o esa cosquillita, por así decirlo, de ese gusto de ayudar a las personas a través de lo que yo sabía. Siempre me he estado interesada en el desarrollo personal, pues simplemente en un principio como de manera personal hacia mí, leyendo libros o consultando información, ya sabes, y después pues se me fueron presentando esas oportunidades y con el paso del tiempo me di cuenta de que pues ese era mi camino, ¿no? Esa era mi misión, y pues simplemente tomé acción sobre eso y busqué la manera de hacerlo de una manera profesional, y pues fue ahí donde encontré estas certificaciones y donde coincidí contigo ya de manera pues formal y profesional, y pues hoy en día pues aquí estamos ejerciendo con muchísimo gusto, ahora sí que ya haciendo o arando el camino, ¿no? Wow, qué interesante, tremendo. Me llama mucho la atención lo que comentas, que en un inicio pues empezaste, por así decirlo, de forma autodidacta, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando sabemos y somos bien conscientes del llamado o del propósito de vida que tenemos, pues buscamos las formas, las herramientas para poder adentrarnos en estos temas que nos apasionan. Entonces, sin duda, pues es algo muy importante lo que nos estás platicando, y quisiera entrar o empezar a entrar en lo que es el tema que nos vas a compartir en esta noche, que es el tema Activa tu mentor interno para generarte confianza y reforzar tus creencias. Está un poquito largo el tema, ¿verdad? Pero bueno, ¿y cuál es la importancia, Génesis, de este? ¿Cuál es la importancia de este tema, o por qué este tema en particular nos vas a compartir en esta noche? Sí, mira, sobre todo porque es un tema que regularmente solemos escuchar en el ámbito profesional, ¿no? Siempre escuchamos ese término de la mentoría, que es el tema central, ¿no? Sé que está un poco largo, ¿no? Ahí el título, pero al final, después de la palabra activa tu mentor, pues ya es el propósito de donde quiero llegar con este tema, pero el principal pues es la mentoría, ¿no? Solemos relacionar este concepto en la parte profesional o laboral por lo regular, entonces, pero sin embargo, pues es un tema, y sobre todo que es un tema que solemos ver de manera externa, o sea, que proviene de alguien más hacia nosotros. Sin embargo, claro, hay diferentes perspectivas que hoy quiero compartirles, y con el propósito de que esto se convierta en una herramienta que puedan utilizar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, porque definitivamente, y ahorita les quiero compartir una experiencia que alude mucho a esto, y pues bueno, que tienen diferentes matices, incluso diría yo que incluso hay diferentes tipos de mentoría, ¿no? Por así decirlo, no conceptualmente, sino ya en la práctica, ¿no? Entonces, pues partiendo de qué es un mentor, ¿no? Por ahí sí, los que ya se están conectando, si nos pudieran compartir para ustedes qué es la mentoría o qué es un mentor. Partiendo de lo básico, ¿no? Por ahí, no sé si me vayan comentando, y si no, ahí lo vamos revisando, pero, por ejemplo, para ti, Roger, ¿escuchas mentoría o mentor, y qué es lo primero que se te viene a la mente?
Bueno, cuando escucho la palabra mentoría o mentor, pues yo me imagino a alguien, a una persona que te va a ayudar a lograr resultado, alguna meta en particular, ¿sí? Dándote o compartiéndote desde su experiencia o a lo mejor incluso de conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria o de su experiencia, apoyarte o ayudarte a lograr un objetivo o alcanzar alguna meta en particular. Eso es lo que lo que yo pienso que es la mentoría. Así es, sí, digo, es tal cual, una persona que por lo regular es a través de la experiencia, de su expertise, de su conocimiento adquirido y de sus resultados también obtenidos, pues se vuelve una guía o una guía para alguien para lograr cierto objetivo, ¿no? Entonces, lo vemos bajo ese marco, ¿no? Y sí, es correcto, totalmente cierto. Sin embargo, normalmente lo vemos hacia ámbitos profesionales, vemos en esa figura regularmente a personas de alto rango o personas importantes en el medio, etcétera, ¿no? Pasa, por ejemplo, que, sin embargo, bueno, y que fue ahí, cuando yo conocí la programación neurolingüística, entendí este concepto desde otra perspectiva, muy profunda y muy diferente, que no se deslinda del significado original, en esencia es lo mismo, sin embargo es otra perspectiva que en definitiva está al alcance de todos y para cualquier momento, cualquier instante en el que nosotros lo vayamos a requerir. Y es lo que hoy quiero compartirles. Y yo en su momento logré, pues ahora sí que conectar con una experiencia que yo tuve y que quiero compartirles aquí brevemente, que fue, y cuando yo ya conocí la PNL y entendí o conocí este concepto en sí, entendí muchísimo porque aquello que honestamente hice de manera intuitiva, pero al yo dar con este conocimiento, pues lo entendí totalmente, o sea, quedó como una certeza completa y se volvió un recurso interno mucho más fortalecido y con mucho más convicción, de tal forma que ha quedado conmigo, acompañándome para cualquier situación que se me ha presentado, pues principalmente los retos, ¿no? Que es ahí donde pues ocupamos más estos temas de la mentoría y regularmente es cuando solemos acudir a algún tipo de mentor para conseguir algún tipo de consejo o algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en ese momento, en ese instante que estamos requiriendo de esa guía, pues no tenemos manera de acceder a ella, ¿no? Y te cuento, esto me pasó cuando yo estaba en busca de mis prácticas profesionales. Te recuerdo, yo estudié ingeniería en tecnologías de la información y en ese entonces yo ya estaba a punto de terminar mi carrera, unos cuantos tetramestres antes. Ya estaba yo en búsqueda de prácticas. Siempre trabajé y estudié y tuve la fortuna, y lo sigo y lo seguiré repitiendo, de en ese momento contar con un trabajo que me aportó mucho en mi formación profesional. Y esto es importante mencionarlo ahorita por lo que les voy a compartir a continuación. Entonces, yo me encontraba buscando esas oportunidades de hacer mis prácticas y encontré dos lugares, que fue en el corporativo de Oxxo y en Neoris en ese entonces. Pues yo mandé las vacantes, ¿no? Y afortunadamente recibí aceptación de ir a las entrevistas y pues yo súper segura de ahí, pero nunca me visualicé, ahora así que conscientemente ya del momento en sí, ya de estar ahí en el momento de la entrevista. Yo simplemente agendé y estaba, por así que en disposición de ir. Entonces, pues llega el día de acudir a la entrevista. La primera fue en el corporativo de Oxxo. Y me acuerdo mucho que cuando yo fui,
a punto de entrar, yo estaba con unos nervios que no podía con ellos, o sea, no podía controlarlos. Estaba como en parálisis de no sé qué voy a decir, no sé por dónde empiezo, qué empiezo a decir. O sea, como que estaba paralizada y más bien paralizada por los nervios. Y luego pasa, y les repito, esto pasó de manera intuitiva, que cuando pasé ya a recepción para presentarme e informar que iba a la entrevista de las prácticas, pues ya mientras hablaron a la persona que iba a entrevistarme, pues empecé como que a hacer un esfuerzo por tranquilizarme yo, porque la verdad tenía muchos nervios. Aparte iba a un corporativo, pues en mi perspectiva en ese momento, pues importante. Y sin embargo, en este trabajo que yo ya estaba a punto de salirme, tuve una formación súper profesional. O sea, ahí tuve en ese momento no lo tenía consciente y visualizado tal cual con la palabra mentor a mi jefe en ese entonces, pero me enseñó muchísimo en todo sentido, o sea, pero a nivel profesional, o sea, cómo ser un profesional, independientemente de la actividad que hagas, independientemente de el área o la carrera que tengas, el profesionalismo es todo un tema y es lo que él me brindó muchísimo en toda la extensión de la palabra. Entonces, yo estaba en una agencia de mercadotecnia y pues me tocaba ir con él a presentaciones con los clientes y siempre yo lo vi como una figura de seguridad, de confianza y sobre todo de profesionalismo y de respeto y profesionalismo, ¿no? Entonces, pues Claro. bueno, simplemente en ese momento yo no sé por qué, pero inmediatamente me vino una necesidad de traerlo a él a ese momento mentalmente y, y me pregunté cómo él actuaría en esta circunstancia, o sea, qué haría, cómo se mostraría, cómo se presentaría, con qué empezaría diciendo, no sé, me explico que yo ya lo sabía hacer de alguna manera ya en otro Claro. contexto, en otra dinámica, con otro enfoque, y yo siempre replicaba lo que él hacía. Para mí, yo trataba siempre como que de replicar o modelar lo que él hacía, porque la verdad es que es toda una persona súper profesional. Entonces, en ese momento, empecé como a emularme a mí misma sobre cómo él se presentaría ahí, y simplemente pues me tranquilizó muchísimo y simplemente comencé a tomar esa postura, me puse, de hecho hasta mi cuerpo sentí que cambió, la postura me sentí como que un poco más derecha y con más tranquilidad, como que controlé hasta mi respiración y llegó la persona, nos fuimos a sentar, recuerdo que por ahí unas mesitas que estaban cerquita de la recepción y empezó a entrevistarme, normal, ¿no? A hacerme preguntas y en todo momento me mostré como, ahora sí que, pues contestando todo lo que ella me respondía de una manera fluida, como si estuviera en una plática normal, me imaginé como si estuviera con un cliente de esos Claro. de mi trabajo en ese momento. Y me imaginé como si estuviera hablando así con un cliente, brindándole toda la información que ella necesitaba saber, con toda claridad y puntualidad, o sea, me fluí, ¿no? Y terminó, ya me fui, siguió la otra entrevista, bueno, todavía no terminó la entrevista y me empecé como yo, la verdad, a explayar, como que cuando entro en confianza ya agarro vuelo, digo yo. Y al final yo ya me dijo, bueno, sería todo. Yo ya estaba agarrando mis cosas y ya me iba a ir y luego como que me hizo una señal así como que de espérame tantito. Me dijo, no quisiera que te fueras sin que te diga esto, o sea, pero fue así como que muy breve, tampoco fue como que me echó el pitch ahí de lo que me iba a decir.
pero me confesó así como que en confianza que ya había entrevistado a un par de personas más antes de mí y que le había encantado la forma en la que yo me presenté, aún considerando que era para un puesto de prácticas, que ella consideraba incluso que sintió que fue una entrevista como para un trabajo formal, o sea, como un puesto ya de planta incluso. Me dijo, me encantó cómo te presentaste, la verdad quiero felicitarte me dijo, sí, ya tienes experiencia o cuéntame cómo, en esto, o sea, en cómo desenvolverte. Me dijo, ya le comenté, no le había, sí le había explicado de qué se trataba más o menos mi trabajo, pero no mucho de la dinámica, entonces por ahí le compartí y me dijo, bueno, ahora entiendo por qué te expresas de esa manera, ¿no? Y como que no quiso dejarme ir sin decirme felicitarme por la forma en la que, tan profesional en la que me presenté durante la entrevista, aún considerando que era simplemente para prácticas, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me llenó un chorro de confianza y también me sorprendió porque mi único objetivo era simplemente responder lo que ella me preguntaba, mantenerla informada y darle todo el detalle. Y en ningún momento estuve pensando o preocupada por cómo me voy a escuchar, que no quiero decir algo malo, no, simplemente como que me enfoqué en eso y creo que fue tal cual lo que ella se sintió súper informada y de una manera muy puntual. Entonces, me dio mucha confianza y eso me ayudó a ir a la otra entrevista que fue a Neoris, que es otra empresa aquí importante de tecnología, que también es muy reconocida. Y tal cual, y me pasó esa, o sea, me di cuenta que me dio un shot de super confianza y eso me dio una certeza de ir con la misma manera a la otra entrevista y siendo así que, pues, afortunadamente de las dos me hablaron que cuando yo quisiera arrancar, entonces, pues esa es la experiencia que quise compartirles porque va un poco de la mano con lo que les quiero compartir, con esa perspectiva, porque en ese momento físicamente él no estaba ahí conmigo, él estaba en otro lugar, estaba tal vez en una junta atendiendo a un cliente, pero yo en ese momento acudí a él mentalmente y suena hasta loco decirlo, pero sentí que hasta mágicamente me aconsejó y me dijo, síguelo así, así, así. Entonces, siento que él fue mi mentor en ese momento. No siento, sí lo fue, porque tal cual lo elegí a él en ese momento y lo modelé tal cual. Entonces, y eso se vio reflejado en el resultado que obtuve. Entonces, y bueno, cuando conocí años después esta herramienta de programación neurolingüística y me empecé a empapar un poco más de todas las técnicas, de toda la teoría, ¿no? Entendí muchísimo y me acordé bastante cuando llegué a este punto de cómo despertar ese mentor interno, que tal cual así se llama el ejercicio. Sí. Entendí muchísimo lo que me pasó ese día y me acordé bastante porque dije, es que tal cual de manera intuitiva fue lo que me pasó en ese momento, pero ahora ya lo estaba viendo de una manera más técnica, más, ahora sí que estudiada, más analizada de eso que me ocurrió, o sea, lo analicé desde otra perspectiva como más, donde me di cuenta de los comportamientos que tuve, o sea, como que ya con este conocimiento lo desmenucé un poquito más y lo digerí mucho mejor, tanto que se quedó muy sembrado en mí y que hoy en día de manera automática puedo hacerlo para diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó aquella vez y ahí me di cuenta que puedes un tipo de mentoría es aquel que hasta contratas, ¿no? O sea, ya sabes que quieres un mentor y eliges a alguien que tiene ese resultado que tú quieres y sabes que da ese servicio de mentoría, vas y lo contratas, ¿no? Que es buenísimo, ¿no? Claro. Pero hay otro tipo yo me di cuenta con el paso del tiempo que
hay otro tipo de mentoría, y es que existe, que por ahí también algunos expertos le llaman los arquetipos, ¿no? Que no son más que esas personas que nosotros elegimos porque, pues, a lo mejor personalmente no podemos tener acceso a ellas, pero las conocemos ya sea por algún programa o porque es muy, muy importante o hizo un logro muy, muy significativo que pues todo el mundo sabe, ¿no? Y se convierte en esa figura de representativa o de referencia hacia lo que nosotros queremos obtener porque esa persona ya lo consiguió, ¿no? Entonces, pues te empapas más o menos de lo que ha hecho e investigas de su historia. Entonces, está ese tipo de mentor también. Pero está este otro que hoy quiero compartirte y quiero invitarte también a esta otra perspectiva, que es la de tu mentor interno. Y esa es ese mentor que los otros no se descartan, definitivamente son muy útiles y creo que deben estar ahí sí o sí de cajón. Yo creo que es importante encontrar nuestro modelo, encontrar esa persona que nos pueda guiar porque ya tiene ese resultado, ¿no? Es súper, súper importantísimo y sí se los aconsejo bastante, pero está este mentor interno al cual podemos acceder en cualquier momento y cuando lo necesitemos, ¿no? O sea, y en cualquier lugar en donde estemos, como fue mi caso, que yo estaba ahí, o sea, literal, no estaba para mí, pero simplemente yo lo activé y me convertí, hasta se puede decir que me convertí en él y tal cual seguí todos esos pasos que él haría y los repliqué tal cual, ¿no? Entonces, que por ahí por lo tanto, te quiero compartir también al finalizar de esta charla un ejercicio que fue ya del que yo conocí técnicamente hablando de programación neurolingüística, con el cual lo vas a poder activar y vas a poder replicar en cualquier momento. O sea, de entrada es, pues obviamente, practicarlo, hacerlo de manera consciente, profunda, y verás que ya que lo tienes bien practicado, lo vas a hacer de manera automática en el momento o en cualquier momento retador que se te presente, de tal forma que lo hagas así de manera secuencial, súper automático, y te va a servir muchísimo. Y espero que así sea. Entonces, pero aquí también es importante invitarlos a hacer conciencia de una perspectiva muy interesante que me pareció sobre una reflexión que hice sobre este tema de la mentoría, ¿no? Y viene muy relacionado con el tema del ego, y es que es un fenómeno también, ¿no? Que está relacionado con el tema del ego. Pasa que a veces pasamos por una circunstancia y a lo mejor de manera intuitiva lo resolvemos, o sea, estamos metidos en un reto muy, muy complicado y estamos ahí persistiendo hasta que lo logramos, ¿no? Pero pasa también que conforme pasa el tiempo, se nos vuelve a presentar otro reto y pensamos que la forma en la que resolvimos aquel reto que se nos presentó en aquella vez es la misma forma que aplica para este nuevo reto. Entonces, pasa también eso y quiero también invitarlos a hacer conciencia de esta otra perspectiva o consideración más bien para mantener esa apertura y esa flexibilidad y no dar por sentado que cierto método que nos resultó para cierta circunstancia va a ser la misma que para otra, ¿no? No sé si estarás de acuerdo, Roger, con esta parte que te menciono. Claro, claro, sin duda, porque hay diferentes tipos de retos. Por ejemplo, en esta experiencia que tú nos acabas de contar, pues es un reto diferente al cual a mí se me puede presentar otro completamente distinto y pues tengo que ver la manera de cómo poder, ahorita lo mencionabas, activar a ese mentor interno, y me llama mucho la atención lo que comentas porque sin tener la técnica ya estabas aplicando
los principios del modelado, principios de la programación neurolingüística. Entonces, qué mejor, por ejemplo, que la gente que nos esté viendo, que vayan a ver después la grabación, puedan realizar este procedimiento teniendo ya la técnica para poder fortalecer a ese mentor, poder fortalecer incluso a lo mejor hasta su estado de ánimo, su estado emocional, y poder saber cómo reaccionar ante los estímulos que vengan del exterior. Entonces, sin duda alguna, creo que es un tema bastante interesante y en mi punto de vista muy apasionante el poder descubrir esta parte, el poder descubrir esta metodología, entre otras más, que nos ofrece la programación neurolingüística y otras tecnologías que existen actualmente. Así es, entonces, y definitivamente cuando yo me di cuenta de eso, pues también fue una confirmación de esta profesión de alguna manera, pero ya con el paso del tiempo, ¿no? Ya cuando di con esta información, caché de que de manera intuitiva ya hacía de alguna manera eso, pero esto fue también como una especie también de señal, ¿no? De, oye, pues creo que sí, de alguna manera se comprobó en otro campo, en otro contexto, que podía ser perfecto match con esta profesión y con esta tecnología, con esta maravillosa herramienta de la programación neurolingüística. Y retomando la perspectiva que les estaba compartiendo sobre esta flexibilidad que debemos de mantener importantísimo en el transcurso del tiempo, porque pues te comparto una metáfora así rápidamente. Resulta que hay dos moscas que cayeron a un balde de leche, ¿no? Y una de ellas le dicen, híjole, pues creo que ya no salimos vivos de esta, o sea, lo veo muy complicadísimo y pues desde un principio se resignó, ¿no? La primera mosca, pero la otra le decía, no pares, vamos a moverla, vamos a seguir nadando para no ahogarnos, y ella como que animando a la otra, ¿no? Y seguían así, pero la otra mosca retomó y dijo, no, ya me cansé, ya no puedo más, ya no siento mis patitas, creo que ya esto es el final. Y la otra mosquita le decía, no te rindas, tú continúa, lo vamos a lograr, y así, ¿no? Entonces, él siguió persistiendo y siguió dándole a la mosquita, y pues de alguna manera también impulsaba moralmente a la otra, y ahí continuaron, ¿no? Hasta que por fin la otra de plano se rindió y pues se murió, ¿no? Pero la otra siguió, hasta que de tanto que estaba pedaleando, pues se enfrió la leche y como que se formó un grumito, que de tal forma que se dio cuenta que podía apoyarse en ese grumito para poder salir volando de ahí. Entonces, pues fue tal cual lo que hizo de manera instintiva y logró salir, ¿no? Sino que pasa que, pues bueno, ahí nos queda clarísimo la moraleja de la persistencia, ¿no? Y pues que encontró una solución de manera intuitiva a salir de ese conflicto, ¿no? Luego pasa que esa mosquita vuelve a caer, pero en un zumo de naranja. Entonces dijo, híjole, así como que otra vez, ¿no? Y dijo, se quedó viendo como que el escenario, y ahora cómo le hago. Inmediatamente, ¿qué crees que quiso hacer? Pues lo mismo que hizo en aquella ocasión en el balde de leche, ¿no? Pasa otra mosca y le dice, oye, hay una pajilla ahí, simplemente pasa por ahí encima y comienza a volar, ¿no? Pero le dice, no, yo ya sé cómo hacerle, tengo mi método, yo ya resolví esto antes. Pero era un contexto diferente, era otro reto diferente, otra manera de resolver eso, ¿no? Pero la mosca asumía que con la misma forma que lo resolvía en el bote de leche,
iba a ser en esa ocasión. Entonces, bueno, esa metáfora es básicamente para enfatizar o ampliar en la comprensión con esto que les estoy compartiendo sobre la flexibilidad y sobre todo porque también invitarlos a considerar que bajo los diferentes retos que se nos lleguen a presentar, pues tal vez van a ser en contextos diferentes, en escenarios diferentes, con personas diferentes. Incluso puede que nuestros mentores sean diferentes. O sea, no siempre va a ser el mismo. Entonces, Claro. por eso quiero hacer hincapié en este momento de invitarlos a siempre mantener esa flexibilidad y esa apertura para constantemente estar incluso innovando o mejorando nuestras formas de resolver las cosas, ¿no? No porque, te repito, y como coincidimos, Roger, no el mismo método, la misma solución o la misma actitud, la misma forma va a aplicar para todas las circunstancias y todos los contextos, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso quise hacer énfasis en esa parte de la flexibilidad, porque creo que es súper importantísimo con esta parte del mentoraje, sobre todo el interior. Exactamente. Sí, sobre todo con el interior, porque yo creo que es el más variado, es el más variante y es el más, creo que es el más enriquecedor porque se te incluye a ti. Y aquí quiero hacer énfasis en una de las presuposiciones de programación neurolingüística que logro machar pues bastante con este punto del mentoraje y que dice que todos los recursos que requiere una persona para generar un cambio está dentro de él. Y eso lo he comprobado y súper comprobado y vuelto a comprobar a través del tiempo, porque tal cual como esa experiencia que les compartí, o sea, eso salió dentro de mí. Sí, obviamente tuve una referencia externa, una referencia de otra persona, pero eso lo activé dentro de mí y es lo que quiero compartirte el día de hoy, que, repito, no desestimo las otras, definitivamente son igual de importantes, pero ¿qué pasa con esas situaciones en donde pasa o que nos paralizamos o simplemente nos quedamos aplicando el mismo método que a lo mejor nos funcionó para otra circunstancia, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que puedes agregar ahora sí que a tus métodos o formas de abordar o de resolver esos retos. Y definitivamente que para mí es uno de los más nutritivos porque te incluye también a ti y obviamente a ese modelaje que estés haciendo en ese instante. ¿Cómo ves, Roy? Fíjate qué interesante esto que acabas de mencionar, complementando ese presupuesto de la programación neurolingüística, que además dice que si la persona no cuenta con los recursos, los puede crear. Entonces, sin duda alguna, pues esto entra dentro de esa flexibilidad que debemos de tener para crear los recursos que necesitamos para poder alcanzar la meta o para poder salir de esa situación determinada que se esté presentando, ¿no? Exactamente. Wow, pues qué interesante es todo esto que nos estás comentando, Génesis. Y si me permites, quisiera antes mandar saludos aquí a las personas que nos están viendo. Tengo por aquí a Andrea Schmeiser que nos está viendo. Además, por acá se me está pasando alguien que estaba aquí. Adrián Muniz, Alejandra Camacho, también que por aquí están ahí viendo la transmisión. Todas las personas adelante en la grabación. Cuando vean la grabación, pues también estarán viendo ahí el programa. Génesis, pues nos hablabas de una forma o una técnica para poder activar pues a este mentor interno. Me gustaría que nos fueras compartiendo un poquito más acerca de esto para poder entrar en esto que nos estás comentando.
Así es, con muchísimo gusto, claro que sí. Y, y esta técnica se las voy a aplicar, ahora sí que se los quiero compartir más bien en primera instancia, como si lo fueran a aplicar. Hay dos, yo siempre he dicho que en PNL o las técnicas de PNL hay dos momentos. El momento en el que lo programas y en el momento que lo aplicas, ¿no? Sería como tu primer momento, que es cuando lo programas o lo creas, por así decirlo, que creas esta nueva programación. Y, y esta programación te recomiendo hacerla en un contexto como más de concentración, es decir, búscate un lugar, más bien encuéntrate un lugar con tranquilidad, con total concentración, porque va a ser de manera Claro. muy, muy profunda para que puedas ahora sí que generar esa nueva programación en tu mente, o sea, nuevo archivito que yo le digo, de manera pues muy, muy profunda y que tu siguiente momento sea cuando lo vayas a necesitar o en el momento que estés requiriendo acceder a algún recurso va con este o de esta índole, pues puedas hacerlo ya de una manera más automática o más fluida, por así decirlo, y que es en realidad la que más útil es, porque pues todo pasa rápido, ¿no? O sea, todo sucede muy rápido, o estamos ya en el momento viviendo algo que tenemos que resolver en ese instante y pues no es como que podemos entrar en ese estado súper profundo y en tranquilidad, pues no es lo mismo, ¿no? Necesitamos rápidamente acceder a ese recurso para poder lo más rápido posible, pues ahora sí que resolver esa situación, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, este es el momento, digamos que quiero que lo tomen como es el momento de la programación y pues lo bueno que es que se va a quedar grabado y te recomiendo que Claro. si tienes oportunidad de seguirlo ahorita, pues buenísimo, que puedas aprovechar este momento. Y si no, vuélvelo a reproducir en otro momento, ya en un estado de tranquilidad, búscate ese espacio, ahí en tu cuarto puede ser, en la sala, ya tú sabes dónde puedes estar un poco más concentrados o concentrada, y ya que estés ahí, pues vamos a comenzar. Esto máximo para hacer la programación nos va a llevar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Yo creo que menos, pero ya cuando lo hagas en el momento, quieras volverlo a aplicar, es muchísimo más rápido. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Imagínate que estás en ese momento, en ese lugar donde vas a estar completamente concentrado, concentrada, donde te vas a dedicar el tiempo a ti mismo, totalmente para ti. ¿Ok? Y estando ahí en ese lugar, como tú quieras, puedes hacerlo con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, para conectar con más profundidad contigo mismo. De preferencia, siéntate de una manera derecha, pero cómoda, siempre, siempre con una postura cómoda, con tus manos en tus piernas y mirando lo más derecho que puedas, con tu rostro lo más derecho que puedas, vas a hacer una respiración profunda. Una vez más, vuelve a respirar profundamente. Muy bien. Y cuanto más me escuchas, más relajado, relajada te sientes. Sientes como tu cuerpo se relaja, tu cara, tu cuello, tus brazos, tus hombros, tu estómago.
tus piernas, tus pies, todo tu cuerpo se relaja. Muy bien. Y estando ahí, te vas a traer a este momento esa situación retadora o alguna situación que tal vez ya pasaste o estás a punto de pasar, o es una situación recurrente que resulta muy retadora para ti. Toma una respiración profunda nuevamente. Y trae aquí esa situación a tu presente, a tu aquí y ahora. Recuérdalo. Recuerda lo que veías. Escucha lo que escuchabas o escucha lo que probablemente vas a escuchar. Observa lo que observabas o observa lo que vas a observar. Siente lo que sentiste o siente lo que vas a sentir naturalmente, ese sentimiento que llega a ti instantáneo. Revívelo, visualízalo, contémplalo. Y lo más vívido posible. Imagínate estando ya en ese momento, en ese lugar. Tal vez hay personas, estás frente a alguna persona tal vez, y obsérvate a ti mismo también. Muy bien. Y ya que estás ahí en esa situación retadora, cierra tus ojos y haz una respiración profunda. Y pregúntate lo siguiente: ¿qué más necesitaría saber para lograr lo que quiero lograr? ¿Qué más necesitaría saber? ¿Qué más necesito saber para lograr lo que quiero lograr? Y resuelve esa pregunta. ¿Qué es eso? Toma una respiración profunda. Y una vez que resuelvas qué es eso que necesitas saber, trae a este momento y pregúntate: ¿quién podría ser mi mentor para este conocimiento o esta creencia que me va a acercar a esto que quiero lograr? Imagina dónde estaría físicamente situado esa persona, ese mentor, con respecto a ti para apoyarte mejor. Ahora, como si salieras de ti por arriba, imagínate que a un metro está ese mentor y te vas a meter dentro de su cuerpo como si fueras a entrar desde arriba de su cabeza y entras. Y desde ese lugar te estás observando a ti. Ponte en la piel de tu mentor y mírate a ti mismo a través de sus ojos.
¿qué mensaje o qué consejo tendría ese mentor para darte? Toma una respiración profunda y haz esa exploración desde ese lugar, como si fueras ese mentor. ¿Quién es ese mentor? ¿Qué mensaje o consejo tendría ese mentor para darte? Para esa situación que te va a ayudar a lograr eso que quieres lograr o superar, tal vez. Excelente. Ahora, sal de tu mentor y regresa a ti. De nuevo, vuelve a tu propia perspectiva y recibe ese mensaje. Y resuelve la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta mi grado de confianza y congruencia con respecto a ese objetivo que quiero lograr? ¿Cómo me siento respecto a ese consejo que recibí de mi mentor? Visualiza cómo ese consejo se ve reflejado en tu realidad, qué ves diferente, cómo te ves diferente en tu comportamiento, tal vez en tus palabras, en tu voz, en tu tono de voz, en la respuesta que recibes de otras personas, cómo se ve reflejado, qué diferente ves. Obsérvalo y comprueba si ese consejo logró esa certeza y esa confianza o incrementó tu convicción sobre, sobre esa alternativa para lograr lo que quieres lograr. Compruébalo y compruébalo hasta que consigas esa congruencia entre lo que escuchaste, ese consejo, lo que te hizo sentir y cómo te imaginas tú aplicándolo a la realidad. Visualiza todo eso, visualízate a ti, visualiza tu contexto, visualiza ese lugar, posible lugar en donde vas a estar, o en el lugar en el que estuviste, qué fue diferente, qué pudo haber sido diferente con ese consejo que recibiste de ese mentor. Excelente, muy bien. Y una vez que hayas conseguido esa congruencia, haz una respiración profunda y vas a volver a tu aquí y ahora. Con este nuevo aprendizaje, con esta nueva convicción, con este nuevo consejo, con esta congruencia para poder llevarlo a tu realidad y convertirlo en ese resultado que quieres obtener. Muy bien, excelente. Pues hasta aquí el ejercicio. Espero que les haya gustado y sobre todo y lo más importante, que les sirva y que lo apliquen. Les recuerdo que como todo, también la PNL hay que practicarse constantemente. Afortunadamente se va a quedar grabado este ejercicio. Les recomiendo, y no importa que lo repliquen y que lo vuelvan a aplicar, vuelvan a reproducirlo varias veces, esto va a generar un nuevo circuito neuronal en tu cerebro, de tal forma que tal vez con una segunda repetición o con una tercera, ya lo haces tú de manera automática para que en esos momentos tú llames o le hagas un llamado a ese mentor con esas características para
que, que tú ya viste en sus resultados para poder aplicarla a esa circunstancia o esa situación que quieres abordar. Entonces, pues nada, espero de verdad que les sea de mucha, mucha utilidad y sobre todo que lo apliquen, que es lo más importante. Wow, excelente, Génesis, un excelente ejercicio. Yo ahorita atrás de cámara también lo estaba realizando y wow, sin duda nos dejaste una excelente herramienta para, como dices, aplicarla constantemente y pues se va a quedar el video grabado también para que las personas que nos están viendo y los que posteriormente también van a ver la grabación pues puedan realizar este ejercicio y lo puedan replicar. Génesis, pues muchísimas gracias. Ya estamos cerrando el programa. Solamente te quiero pues agradecer tu disposición y tu tiempo para que nos hayas compartido este tema tan interesante. Platícanos ya por último dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales y cómo te podemos encontrar en Facebook, en Instagram, o no sé cuáles sean las redes sociales que tú utilices. Sí, claro, con muchísimo gusto. Y pues bueno, primero que nada, también agradecer la oportunidad de coincidir otra vez, Roger, y estar compartiendo aquí contigo y con tu audiencia. La verdad, yo encantadísima, fue todo un honor haber compartido esta información que les comparto con muchísimo, muchísimo cariño. Y claro que sí, con muchísimo gusto me pueden encontrar en Facebook como Génesis Hernández, guión medio, coach de vida y programación neurolingüística. Planeo por ahí, como quiera, hacer una pequeña modificación con el título para que no esté tan largo, pero por lo pronto me pueden encontrar así. No sé si se pueda poner por ahí en los comentarios, Roger. Sí, Creo que me claro que sí, etiquetaste en la publicación, ¿no? Ajá. En la publicación de todas formas está ahí para que le den clic y puedan ir directamente a tus redes sociales. Si no, de igual forma aquí hacemos una publicación ya para que puedan entrar directamente a tu fanpage o a las redes que tú utilizas. Así es, buenísimo. Entonces, pues bueno, ahí me pueden encontrar y a sus órdenes, un honor servirles. Ahí, pues, próximamente vamos a estar ahí compartiendo más contenido y espero que esta no sea la última vez que coincidamos, Roger. La verdad es que un honor coincidir contigo, colega. Claro que no. Así es, no, pues claro que no será la última. Y bueno, pues muchísimas gracias, Génesis. Y bueno, no te vayas a desconectar, ahorita nos vemos. Y bueno, nada más agradecerles a ustedes, amigos que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerde que cada martes vamos a estar teniendo a un invitado diferente que desde su experiencia o desde su conocimiento o experiencia nos va a estar compartiendo un tema que va a aportar más a tu crecimiento y tu desarrollo personal. Te saludo tu amigo Rogelio Tobías, que tengas una excelente noche y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye, bendiciones.